Bien, buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel. Vamos a ir a el capítulo 16. Reiteramos nuestros saludos para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales en vivo y también para aquellos que ingresan a ver las grabaciones en las diferentes plataformas que tenemos como congregación. Vamos a ir entonces a Ezequiel, capítulo 16. Dios es un gran maestro y Dios como gran maestro nos ha regalado su palabra y el mensaje de Dios llega a nosotros por medio de diferentes maneras. Por ejemplo, en la Biblia, Dios es tan maravilloso que nos ha regalado su mensaje de manera comprensible, de manera entendible, de manera fácil, de manera sencilla. Y así que cuando leemos la Escritura encontramos que pues en ocasiones hay parábolas, que son historias que se encuentran para darnos un mensaje complejo de manera muy sencilla. A veces también en la Biblia encontramos fábulas, como por ejemplo algunos árboles hablando, que son solamente historias para ejemplificar un mensaje. También encontramos metáforas y también encontramos alegorías. Las alegorías simplemente son donde una cosa representa a otra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios usa, al dar su mensaje a los profetas, el concepto de familia para dar a entender un mensaje. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere, hermano Lupe? Bueno, por ejemplo, a Dios lo vemos en el Antiguo Testamento como una imagen paterna, lo vemos como un padre. En el libro de Isaías, el profeta dice que Dios da el mensaje: crié hijos y los engrandecí, y cuando ellos fueron grandes se rebelaron contra mí. Da la imagen de un Dios que es como padre y de Israel como unos hijos que son hijos rebeldes. En el libro de Jeremías también el profeta dice en el capítulo 2 que Dios da el mensaje y le dice Dios al pueblo: qué mal hallaron en mí. Y da la imagen de un padre que está dolido porque sus hijos, que ha hecho tanto por ellos, han tomado malas decisiones. Entonces la Biblia presenta en ocasiones estas historias donde Dios se presenta como un padre y donde Israel se presenta como un hijo o como los hijos. Y en ocasiones también vamos a encontrar historias en el Antiguo Testamento donde Dios se va a presentar a sí mismo como un esposo e Israel se va a presentar como una esposa. De hecho, el texto famoso del Nuevo Testamento nos remarca, nos enseña, nos recuerda que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque los ancianos de esta congregación, cuando hicieron el rol, ahí yo vi en el tema que yo tenía que hablar esta mañana sobre el amor de Dios. Así que para hablar y cumplir con lo que se me ha asignado, voy a utilizar una alegoría del Antiguo Testamento. Y en esta alegoría vamos a ver a Dios como un esposo y vamos a ver a Israel como una esposa. Y es solamente una manera de ilustrar el gran amor, el profundo amor que tuvo Dios para con esta nación. Y el texto se encuentra en el libro de Ezequiel. Y para recordar quién era Ezequiel, pues Ezequiel era un profeta. Y para recordar dónde está predicando, Ezequiel está predicando en el exilio, después del destierro, después de que algunos de los habitantes de Jerusalén han sido llevados a Babilonia, al exilio. Y desde ahí el profeta va a dar este mensaje de manera sencilla, de manera entendible, de manera comprensible, donde va a decir: Dios es como un esposo e Israel es como una mujer que vino a ser esposa de Jehová. Esta historia es maravillosa porque de alguna manera refleja la realidad del ser humano.
Así que voy a dividir esta historia de amor, esta historia conyugal, esta historia matrimonial, esta historia de pareja en tres partes, maneras breves, sencillas, y trataré de que sea también comprensible. La primera parte es la situación en la que este hombre se encuentra a esta mujer. Vamos a Ezequiel capítulo 16 y vamos a centrarnos específicamente en el versículo 5. Y yo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Probablemente su Biblia dice lo mismo, pero con palabras un poquito distintas. Veamos entonces la primera etapa de esta relación. Dice la escritura así, Ezequiel capítulo 16, versículo 5. Cuando la fundaron, fue como una niña abandonada al nacer. Nadie se interesó por ella, ni la cuidó, ni le cortó el ombligo. Nadie la bañó, ni la frotó con sal, ni la envolvió en pañales. Al contrario, la abandonaron como si fuera basura. Yo pasaba por ahí y la vi en el suelo, revolcándose en su propia sangre. Parecía una niña abandonada. Pensé que merecía una oportunidad y la ayudé a crecer. La ciudad creció. Fue como ver a la niña convertirse en una joven muy hermosa. Le crecieron los pechos y le salió el vello de mujer. Aún así, estaba totalmente desnuda. Hasta ahí nos vamos a quedar, hasta el versículo 7. ¿Puede ver la imagen conmigo? Una criatura a la cual cuando nace es abandonada. Esta criatura pudo haber sido regalada, pero no. Pudo haber sido abandonada ahí en el centro de la ciudad para que alguien la encontrara, pero claramente quien la abandonó ahí tiene la intención de que muriese, que nadie la encontrase. Dice el texto que en aquella cultura, cuando nacían los bebés, pues le ponían sal, se creía de que eso los protegía. Y el texto dice que encuentra a esta criatura tal vez revolcándose en su propia sangre. La encuentra y decide entonces rescatarla. El texto dice que la cuidó, pasaron los años, pasó el tiempo, la protegió, creció, se convirtió en una joven, pero aún así, en su juventud, no encontró quien se casara con ella. Ahora, recuérdense que esta historia es solamente una ilustración que está usando el profeta para hablar de la relación de Dios con Israel. Y sí, realmente este es el pasado de esta nación. Y el profeta les está recordando a sus oyentes, a su audiencia, que eso eran ellos, eran como esta niña abandonada, como esta criatura que había sido dejada. Y cuando usted lee el libro de Éxodo, se da cuenta que efectivamente Israel tiene un pasado humilde. Israel tiene un pasado de mucha adversidad. El texto dice que Israel se encontraba en esclavitud, que Israel se encontraba oprimido, se encontraba olvidado entre aquellas naciones, se encontraba angustiado por Faraón, se encontraba oprimido. Y tal vez en aquel momento ninguna nación hubiese puesto los ojos en Israel para que pudiese brillar en aquella época. Cuando usted lee el texto se dice que en Éxodo que Dios ve a su pueblo afligido y se acuerda del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios les levanta un libertador y les envía a Moisés. Y Dios se acuerda de esta nación que estaba aparentemente olvidada, que estaba siendo oprimida, que estaba siendo flagelada.
y Dios se interesa y decide amar a esta nación. La historia del hombre y la mujer es interesante porque en el versículo 8 continúa diciendo qué fue lo que ocurrió cuando nadie se quería casar con ella. Veamos el versículo 8, dice la escritura así: tiempo después volví a pasar y vi que la ciudad ya había crecido bastante. Era como una jovencita convertida en mujer lista para casarse. La puse entonces bajo mi cuidado y me comprometí a amarla para siempre, como si ella fuera mi mujer y yo su marido. La bañé, la limpié y la perfumé. Les juro que así fue. Luego le puse vestido de pura seda y finos bordados, y le puse calzado en sus pies. Así de amoroso fui con Jerusalén, y no solo la alimenté bien, sino que la llené de grandes riquezas, como quien le regala a su novia brazaletes, collares, anillos, aretes y una lujosa corona. Era la ciudad más hermosa de todas, parecía una reina. Esa es la segunda etapa de esta relación. A pesar de que creció y nadie la quiso tomar como esposa, este hombre decidió amarla. Y dice la escritura que se casó con ella para que no quedara desprotegida según las normas culturales de aquella época, de aquellas costumbres. Y no solo la trata bien, la trata muy bien. Se asegura que no le falte nada a ella. Le da joyas y lo más importante es que le da su amor. Decide que sea como una reina. Y uno cuando lee esa historia se da cuenta de esta mujer ha pasado de ser una desprotegida que no tenía ningún tipo de valor para el mundo a ser una señora de hogar, a ser alguien que probablemente es respetada en su comunidad. Y todo este valor la ha dignificado el hombre que ha decidido amarla. Pero recordemos que esta es una historia entre Dios e Israel. Y realmente esto refleja lo que hizo Dios por Israel. Los saca de la esclavitud, les da tierra por heredad, les da libertadores, les da líderes, les da después monarcas y le da un esplendor. Y tal vez el mayor esplendor que tuvo Jerusalén fue durante los reinados de David y Salomón. Y pasó de ser una nación que estaba oprimida en esclavitud a ser una nación con reyes, con territorio, con mucho oro. De hecho, el rey Ezequías, más adelante descendiente de David, va a mostrar todos sus tesoros para presumir todo lo que ellos han logrado a través de la historia. Y eso fue lo que Dios hizo por esta nación. Les dio de tal manera que no le faltaba a ellos algo. Pero cuando tienen todo, cuando esa mujer se ve como una señora de casa, se ve hermosa, se ve bien alimentada, se ve protegida, el lector novato queda sorprendido lo que decide hacer esta mujer. Veamos qué es lo que hace. Vamos a saltar hasta el versículo 31. Dice la escritura así: Jerusalén, te comportas como una mujer que engaña a su esposo. Me engañaste. En realidad, te has portado peor que una prostituta. Porque la prostituta cobra por tener relaciones sexuales con alguien. Tú, en cambio,
Cuando adoras a otros ídolos, lo haces a cambio de nada. Más bien, eres tú quien le das todo. Obligas a la gente a venir de todas partes para adorar juntos a los ídolos en los altares que construiste en las plazas y las esquinas. Y esta es la tercera parte de esta historia. La mujer, cuando ve que tiene todo en su casa, que tiene joyas, que tiene el amor de su esposo, dice la escritura que hace lo impensable para el lector. Y dice el texto que decide abandonar a aquel que ha hecho todo esto por ella. Es una historia trágica, ¿no? Es una película de drama donde le han dañado el corazón a este hombre. Él ha dado todo por esta mujer y esta mujer, cuando tuvo oportunidad de abandonarlo, lo hizo, y lo hizo de la peor manera. El texto dice que fue horrible porque no se fue con un hombre, ni con dos, ni con tres, sino que se fue con varios. Y es más, dice que con las mismas joyas que le dio su esposo, con eso le pagaba ella a sus amantes. Y dice la escritura que por lo menos las prostitutas, ellas reciben pago de los hombres, pero en esta historia es esta mujer la que le paga a los hombres con los mismos recursos que le dio el hombre que la rescató. Recuérdese que esta no es una historia literal, sino que es una manera de ejemplificar la relación entre Dios e Israel. Y sí, eso fue lo que hizo este pueblo cuando se vio ya con reino, cuando se vio con territorio, cuando se vio con ejército, cuando se vio establecido, cuando se vio que llegó a ser alguien importante en aquella zona. Dice el texto que se entregó a los ídolos y abandonó a Dios. La Biblia dice que hubo aproximadamente 40 reyes, tanto en el norte o en el sur de esta nación, y casi todos fueron idólatras. De vez en cuando encontramos algunos reyes como Ezequías, como Josías, que fueron buenos reyes, pero en su gran mayoría todos se entregaron a la idolatría. Deberían de haber sido una nación consagrada a Dios. Y hay ejemplos como el rey Manasés, que la Biblia dice que se excedió en hacer lo malo y que incluso hacía sacrificios humanos en lugar de adorar al Señor. Y el profeta les dice, por eso estamos en el exilio, por eso estamos en el destierro. Esa es la historia de nuestra nación, esa es la historia de nuestro pueblo. Cuando nosotros leemos esta historia, uno puede decir, pero qué mujer tan malagradecida, ¿no? ¿Pero qué tenía en la cabeza esta mujer? ¿Cómo es posible que abandone al hombre que ha hecho tanto por ella, que la ha dignificado, que le dio un valor, que le dio un sentido a su vida? Pero más allá de una relación conyugal, esta es la relación de Dios con Israel. Israel decidió alejarse de su esposo. Pero estamos en un culto dominical donde no solamente queremos ilustrar esta interesante historia, pero yo creo que esta historia tiene algo que ver con usted y conmigo. Creo que esta historia está viva todavía para nosotros. Creo que esta historia tiene algunas similitudes, algunas comparaciones entre nuestras vidas y el pueblo de Israel.
Deuteronomio enseña que Israel era una de las naciones más insignificantes, pero Dios decidió amarlo. Y luego el apóstol Pablo dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Realmente muchos de nosotros nos encontrábamos en una situación similar a la de esa mujer. Probablemente muchos de nosotros nadie daba un centavo por nuestras vidas. Algunos venimos de familias disfuncionales, familias llenas de problemas, familias caóticas, familias llenas de conflicto, familias llenas de vicios. Y en esa situación nos encontró el Señor. Algunos, a pesar de sus éxitos, vienen de contextos humildes. Y Dios es quien les ha dado todo lo que ustedes han tenido a través de su vida. Así que esta historia creo que sí tiene que ver con nosotros también. Hay un punto de comparación, donde todo lo que nosotros seamos es solamente porque alguien nos amó y alguien decidió dignificar nuestras vidas. En todo sentido. Y lo triste de este relato es que esta mujer, sabiendo que lo tenía todo, decide hacer lo incorrecto y la historia se sigue repitiendo. ¿Qué nos hace falta a nosotros con nuestro Señor? Y aún así, cuando el mundo nos coquetea, adulteramos espiritualmente y abandonamos a nuestro Dios. No nos entregamos a ídolos como lo hacían estos pueblos, pero en ocasiones a la primera oportunidad que tenemos de alejarnos de Dios, lo hacemos. Y muchas veces nos comportamos con una actitud similar a la de esta mujer, a la de Israel. Piense en las oportunidades que ha tenido, piense en todas las bendiciones recibidas, piense en todo lo que el Señor ha hecho por usted, piense dónde el Señor lo tiene a usted, piense todo lo que Dios ha hecho a su favor, piense en los milagros que Dios ha hecho en su vida, piense cuánto Dios lo ha protegido a usted. Y uno se da cuenta que efectivamente lo que soy es por Él. Lo que he alcanzado en la vida es por Él. Yo quiero invitarla e invitarlo a la reflexión esta mañana. Y nosotros los que nos paramos acá simplemente somos mensajeros y le hacemos llegar a usted el mensaje de Dios. Y Dios nos está diciendo esta mañana que tengamos un corazón fiel a Él. No abandone a su Señor. Ese hombre no se merecía lo que le hizo esta mujer. Dios no se merece que a la primera oportunidad que tenemos de fallarle, a veces lo hacemos. Y para terminar, me encanta la historia de Oseas porque ilustra esta misma situación. Usted conoce la historia mejor que yo. Oseas representa a Dios. Gomer representa a su esposa, ¿verdad? De Israel. La va a sacar del prostíbulo y se casa con ella. Y luego ella, teniendo todo, decide irse a continuar prostituyéndose. Y lo que sorprende a quien está leyendo la Biblia por primera vez es que Oseas va a buscarla al mercado.
va a buscarla. Y yo creo que cuántas veces el Señor no ha ido a buscarnos cuando nos hemos alejado de Él, cuando hemos decidido irnos con el mundo. El Señor nos ha ido a buscar. El Señor ha puesto hombres y mujeres que han ido a buscarnos. Y Gomer, cuando ve su condición en el mercado de prostituta, ella dice una palabra que ojalá aquel que se está pensando alejar del Señor las considere. Gomer dice: mejor regresaré con mi marido, porque mucho mejor estaba yo con él que como estoy ahora. El mundo le va a hacer creer a usted que va a estar mejor allá, pero de ninguna manera, jamás. Miren, en Cristo tenemos problemas, en Cristo tenemos dificultades. Venir a la iglesia no desaparecen nuestros problemas, pero jamás, nunca estaremos mejor en el mundo que como estamos en el Señor. Los invito a responderle con amor a tanto amor recibido por parte de Dios. Bendiciones.